decodificando el mensaje del Arcángel Miguel, 2 tipos de creencias, más sobre el Arcángel Rafael, la fecha de hoy en el calendario Arcángel es Infinito 0L39L699 Infinito Infinito B116666 Infinito Infinito B1TT, Infinito. La leyenda del calendario y más información se pueden encontrar en archangelicalendar.com. No olvides compartir, comentar, dar me gusta y suscribirte. Gaia sigue siendo la Tierra dominante en todos los sentidos por segundo día consecutivo. Ella está cambiando a la realidad de nuestra nueva norma energética y lo que hay que decir es que está manejando esto con gracia y perfección, incluso si los humanos que están sobre ella no lo están. Hay 2 tipos de creencias que existen cuando nos referimos a la naturaleza misteriosa de nuestra propia existencia. Su creencia en la intención de su sujeto y la creencia en su capacidad. Esto último es lo que todos se atascan, porque hemos sido programados para pensar con escepticismo o grandeza. Este debate, cuando se lleva a los límites de nuestro propio diálogo interno, es normalmente la piedra de tropiezo en la que nuestras habilidades están atrapadas. Debemos superar esto si deseamos evolucionar nuestras habilidades y, por lo tanto, nuestro mundo. Irónicamente, el reverso exacto existe cuando hablamos en términos de divinidad, el poder de la fuente del Creador que se expande infinitamente nunca está en duda, pero hemos descubierto una multitud de formas de cuestionar sus intenciones para nosotros. Esto es exactamente lo contrario de lo que es la situación en realidad. La divinidad está haciendo todo lo que está a su alcance para curar los males de la humanidad, pero es muy grande como para poder trabajar a escala micro. Es por eso que debe existir una jerarquía divina, y si pensamos en esto de la misma manera que pensamos en nuestro sistema inmune, puede ayudarnos a digerir esta verdad. Podemos ingerir todo tipo de cosas para ayudar al cuerpo, pero no podemos dirigir las células de manera consciente. Estamos existiendo dentro del cuerpo del Creador, el cambio que buscamos es nuestro para mandar, ya que somos la jerarquía de cambio en la que la divinidad depende para hacerlo. Existe un sistema de equilibrio dentro de todos los macrosistemas, el universo no es diferente y somos una parte intrincada de esto. Así es como las plantas equilibran el oxígeno y los animales equilibran el dióxido de carbono de la tierra. Todas las cosas tienen un factor de equilibrio que siempre está en juego. Estos sistemas reguladores tienen un ajuste automático y, si se dejan conscientes, se ajustarán a cualquier cosa que pueda encontrar. Así es exactamente como la oscuridad convoca a la luz, y porque hay tantos trabajadores de la luz encarnados en este momento. Somos la respuesta a nuestras propias oraciones, y debemos vivir estas respuestas todos los días hasta que el mundo que anhelamos se haga realidad. Dicho esto, me han pedido que elabore un poco más sobre lo que experimenté durante mi segundo coma, donde pasé algún tiempo con Rafael, entre otros. Durante ese tiempo, mi cuerpo entró en algún tipo de estado alterado, donde yo estaba allí pero no allí. Estaba,
lo que ahora llamo poéticamente, caminando en la línea de lo físico y lo no físico, a lo que la mayoría de la gente piensa que es la muerte. Recuerdo que me guiaron para tomar acciones específicas con mi cuerpo en ciertos puntos porque de vez en cuando me traían de vuelta a mi cuerpo. Esto se hizo para poder armar este evento en una fecha posterior. Recuerdo haber sentido una conexión increíble con aquellos que estaban en el hospital conmigo, y el arcángel Rafael me dijo que estaban en esta condición porque estaban involucrados en una batalla a la que me estaba llevando. Este conflicto fue más allá del espacio y el tiempo y no fue su típico enfrentamiento de estilo de cómic bueno contra malo. Era un universo unido a todos los niveles que intentaba deshacerse de un virus con fines de autoconservación. Era una situación nueva para todos los involucrados, pero se terminó abruptamente como si fuera un evento de rutina. El conflicto terminó con un poderoso golpe de un poderoso arcángel, solo porque tenía la autoridad para hacerlo. Esto provocó muchos cambios positivos que estamos viendo directamente en este momento. Muchos seres terrenales que viven hoy, estuvieron directamente involucrados en esta batalla pero no la recuerdan en absoluto. No tiene ninguna consecuencia si recuerdas esto incluso o no, ya que todos hemos sido bendecidos por ello independientemente. Si puedes leer el arcángel cuneiforme, sabrás que el arcángel Miguel está trabajando independientemente hoy. No sabía eso cuando recibí este mensaje en mi teléfono esta mañana, ya que estaba escrito en mis notas, pero sin embargo lo hace aún más misterioso. Decía, Arcángel Miguel 54YT. 64 y 78.998. Usted 88.898. Los números de 5 dígitos, 78.998 y 88.898, son claramente una indicación de las columnas del santuario completo, hasta e incluyendo las columnas, el aumento de la conciencia de Cristo, como aparecerían en el futuro. Estos se escriben de esta manera para indicar el posicionamiento cuántico, que está dentro de nuestro control. La parte inicial del mensaje es 54YT, que se convierte a 54.250.200 en decimal y 33 BCAD8 cuando se convierte a hexadecimal. El signo de interrogación indica elección. Luego está 64Y que se convierte en 6490 en decimal y 195A en hexadecimal, que puede interpretarse como el año 1950 o 1960, según la versión de cuneiforme que esté utilizando. Estos años están todos entrelazados y él está llamando nuestra atención sobre un problema de enredo cuántico. Para 78.998 está vinculado al año 33A. C y 9D. C. Estos años tienen tremendas parodias y son el colmo de los rituales de los imperios romanos. El otro número 88.898 y está vinculado a 1950 o 1960, que es un momento confuso pero es el nacimiento del movimiento de paz y amor.
Lo que nos está diciendo es dar un giro brusco a la otra línea de tiempo cuando lleguemos a esta coyuntura que está a unos meses de distancia, y explicaré cómo hace. RLO a medida que nos acerquemos a este evento. La mayoría de las humanidades, 7,8 mil millones de personas, aún no creen lo suficiente en su capacidad para trabajar metafísicamente. Si ese no es el caso, y para la mayoría de los trabajadores de la luz no lo es, siéntase libre de usar sus propias herramientas y habilidades para las tareas. Para los demás, las herramientas a continuación lo ayudarán a cerrar la brecha de creencias, ya que su creencia en dicho ser también entraría en juego. Las siguientes herramientas solo estarán disponibles hasta la marca del próximo día del Arcángel, Publicac. Oficial de los próximos días, si está contactando esto en una fecha posterior. Puede usar las herramientas diarias actuales para tareas anteriores. Imagínese usando dichas herramientas con un corazón puro e intenciones. Una advertencia para todos los que intentan rendirse indignos: estas cosas tienen su propia voluntad. Tome nota mental de lo que desea equipar. Pasivo igual a no se necesita intención de usar o armar, funcionará por sí solo cuando aceptes su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo igual a intención necesaria para usar. Agresivo igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. Activo, pasivo y agresivo en cualquier parte del universo. El equipo de Violet Flame ha cambiado pero permanece en el equilibrio de un fuerte 6. Esto significa que estamos cambiando de una manera muy importante. Agárrate fuerte. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no tiene ningún orden en particular: Arcángel Yermen, Arcángel Ansiel, Arcángel L. Orión, Arcángel Raguel, Arcángel Briatos, Arcángel Sablo, Arcángel Emanuel, Arcángel Bazcol, Arcángel Af, Arcángel Adonai, Arcángel Agla, Arcángel GZ-Rel, Arcángel Adnachiel, Arcángel Oniel, Arcángel Uchiel, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Nuriel, Arcángel Matdiel, Arcángel Cerviel, Arcángel Aesma, Arcángel Abraxos, Arcángel Abasdason, Arcángel Galizur y Arcángel Zadeikiel. Largo alcance activo, pasivo, activo y agresivo de corto alcance. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de magnetos y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo, largo o corto alcance, cualquier cosa en su jurisdicción. Las espadas de abundancia del Arcángel Leo, es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes ceder en absoluto, solo te interpondrás, solo equípate y comienza tu día. Pasivo de corto alcance. El escudo de la verdad del Arcángel Gabriel permite que la justicia y la justicia sean su mayor defensa. Cuando está equipado, esto permite que la verdad nos proteja y nos sirva. Este escudo también ayuda a traer abundancia a nuestras vidas. Pasivo y agresivo.
El colgante del arcángel Zadkiel es una bendición del más alto respeto, que no permite que ningún trono o gobierno tenga poder sobre ti. Este colgante también se utiliza para romper las opresivas cadenas sociales y económicas que pueden estar unidas. Activo. El personal de justicia del arcángel Sedequiel es una herramienta que se utiliza mejor en un nivel macro y puede ayudar a mover cosas que están estancadas. También puede convocar y mantener campos de fuerza con fines de protección. Pasivo y agresivo. El orbe del arcángel Separd es una presencia de divinidad que permite a cualquiera que esté comprometido con un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con una fuente de creador infinitamente expansiva sobre el asunto. Esta es una herramienta verdaderamente compasiva de la orquestación divina. Tenga en cuenta que las siguientes 3 herramientas están destinadas a usarse en combinación. Nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos. Siga usando esta herramienta diariamente. Estamos comenzando a eliminar los bloqueos de energía que rodean la abundancia. Si necesita ayuda con las siguientes herramientas. Visualiza barras de oro usando la varita del arcángel Ariel y prende fuego usando las espadas del arcángel Nasarajiel y del arcángel Israfil. Digo que imagines el oro porque Gaia controla el oro y el dinero en efectivo. Bueno, ya sabes esa historia. Además, la Federación Galáctica comercia con oro y la manifestación en este método también se alinea con sus métodos monetarios y con cualquier sistema monetario basado en la divinidad. Activo. La varita de confort del arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del arcángel Israfil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala. También puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestar se concretará. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del arcángel Nasarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa. También tiene la capacidad de eliminar todos los obstáculos que se interponen en el camino de algo que desea manifestar. Tenga en cuenta que las siguientes 3 herramientas son modalidades de curación y se pueden enviar de forma remota a sus seres queridos. Pasivo y agresivo de corto alcance. Los radiantes rayos de salud del arcángel Calechiel evitan todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar en la recuperación de enfermedades ya infligidas, puede enviarse a masas de tierra, así como a seres vivos individuales. Pasivo y agresivo de corto y largo alcance. La radiante compasión del arcángel Teliel envía amor sincero a todos en sus jurisdicciones. Este es el aspecto enriquecedor de la curación y tiene una calidez increíble. Es mejor lograr esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El personal de curación del arcángel Rafael es una fuerza de curación omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo lo cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Asignación.
1. Hay tantos trabajadores de la luz que están en necesidad y sufren. Hay tanta corrupción en este departamento que quizás no conozcas, pero desafortunadamente la solución a este problema no se solucionará sola. Existen muchos programas secretos de financiación independiente que perjudican a las personas comunes con intenciones maliciosas. Este fue un esfuerzo por frustrar los poderes que nosotros, como trabajadores de la luz, estábamos destinados a descubrir. Su objetivo es secuestrar a trabajadores ligeros de la misma manera que lo haría un demonio por posesión. Luego pueden usar sus poderes, sabotear sus vidas y tomar el control de su voluntad. Esta no es la única amenaza que existe que realiza este tipo de operaciones, pero esta es la forma más predominante de hacerlo. Si puede imaginar una habitación con un grupo de personas que usan cascos de metal gigantes, puede participar fácilmente en esta tarea. Usa llamas violetas para incomodar a los cascos y luego golpéalos con todo lo que puedas. 2. Ayer aprendimos mucho de la asignación del portal Saturno. Una de ellas es que lo femenino sagrado debería ser la energía dominante de Saturno y esta es la razón principal de su inestabilidad constante. Por lo tanto, vamos a enviar plasma de oro rosa, amarillo y rosa a todo el planeta. 3. La asignación de la luna de ayer también nos ha enseñado mucho, pero exactamente lo contrario, lo que significa que la energía masculina sagrada necesita estar más presente allí, ya que en este momento es muy sagrada. Elude que esto sea un ajuste necesario al cambio de polos. Envuelve la luna con Royal Blue, Platinum y Black Plasma para ayudar a regular las polaridades. Más información disponible en archangelicalcalendar.com. No olvides compartir, comentar, dar me gusta y suscribirte.